Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema que nos ocupa durante este tiempo, que es la anatomía del corazón. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y durante varios domingos hemos estado estudiando precisamente que dentro del corazón del hombre, cuando Dios puso cosas buenas, nosotros mismos, el mundo y el diablo, trató y está tratando de pervertirlo todos los días. Y en ese afán ha tenido éxito. Ha tenido éxito en varias áreas de nuestra vida, de las cuales los conceptos de Dios son sustituidos por conceptos del mundo, por conceptos humanistas, por conceptos que hacen resaltar que el hombre puede lograr muchas cosas sin la ayuda de Dios. Eso es lo que proclama el mundo. Eso es lo que proclaman los sistemas políticos. Eso es lo que proclaman la sabiduría humana. Si bien Dios ha dotado al hombre con una facultad increíble para hacer cosas, como llegar a la luna, si es que fue cierto, ¿sí? Es increíble la manera en que el hombre puede hacer cosas. El problema es que el hombre, al ver que puede lograr muchísimas cosas, le da la gloria a sí mismo, no dándole gloria al Creador. Y eso es enfermizo. Eso es enfermizo porque precisamente endurece el corazón. Y es aquí donde estamos tratando las diferentes manifestaciones en que nos manejamos durante nuestro andar cristiano. Estuvimos viendo que todos los días tú y yo nos enfrentamos a una dicotomía, esto es, tenemos el corazón partido. En el aspecto de vivir adorando ídolos. Y esos ídolos no necesariamente, como vimos, pues son imágenes que pudieran serlo, pero no necesariamente son ellas. Ídolos en los que nos estamos adorando a nosotros mismos. Estamos trayendo ciertas conductas, ciertos pensamientos, emociones y deseos que apelan más a la conducta en la carne que a la conducta espiritual. Y nuestro andar diario pudiera estar determinado precisamente por este tipo de conductas. Mal hablado, ambicioso, lujurioso, envidioso, con preocupación, codicia, vicios, maldad, orgullo. Esta base de conducta tiene su caminito, que cuando llega precisamente a manifestarse es porque ya hubo un proceso dentro de nosotros que nos llevó a la incredulidad. ¿Por qué le llamamos incredulidad? Porque no creemos en Dios y creemos en lo que nosotros mismos estamos haciendo. Y la otra parte de esta dicotomía es la conducta viviendo en la gracia de Dios que Él nos da y nos imparte todos los días. El simple hecho de que hoy abriste los ojos es por pura gracia de Dios, porque Él pudo haberte quitado la vida hoy. Él pudo haber con un chasquido de sus dedos que ninguno estuviéramos aquí. Pero por gracia abrimos los ojos. La pregunta es, ¿reconocemos esa gracia o damos por sentado que nos merecemos vivir? Esa es la dicotomía. Esa es la dicotomía que vivimos. Entonces, cuando nuestra conducta se está ejerciendo por amor a Dios, por amor a los vecinos, hablando con amabilidad, siendo generosos, teniendo dominio propio, siendo humildes, sirviendo a otros, viviendo con gozo, etcétera, 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 quiere decir que ya hubo un proceso en nosotros de convicción acerca de lo que es agradable a Dios. Nuestros deseos entonces son glorificar, obedecer, honrar, amar, estimar, confiar y conformarnos a lo que dice Dios. Entonces toda nuestra adoración está dirigida a Dios, no a nosotros. Nuestros pensamientos empiezan a modificarse y empezamos a ver que Dios es bueno, Dios es soberano, yo soy responsable. Y es aquí donde nos vamos a detener. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de evadir responsabilidad, entre paréntesis, echar culpas, contra responsabilidad. Hay escenas que pasan luego en los noticieros cuando capturan a una banda de secuestradores. Y entran al domicilio, lo catean y encuentran al secuestrado y encuentran a gente que está ahí. Y cuando entrevistan a uno de los malhechores,
Él dice, yo no hice nada, simplemente lo cuidaba. A mí me dijeron que le diera de comer. Eso es evadir responsabilidad y echar culpas a otros. Yo me acuerdo en el trabajo, cuando teníamos una junta, siempre hay alguien que lleva la minuta. Y le decíamos el minutauro, ¿verdad? Que es el que anotaba todo eso. Y entonces, después de la junta y después de empezar a procesar la información y empezar a ver qué nos correspondía a cada quien hacer, le decíamos al minutauro, a ver, ¿por qué dices eso si aquí anotaste esto? Ah, bueno, es que a mí me dictaron. Yo solo lo escribí. Otra vez, evadiendo responsabilidad. Y tú y yo hemos sido así, o somos así, tratando de evadir nuestra responsabilidad en cualquier área de nuestra vida. Y esto es precisamente un área del orgullo que tenemos que analizar. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos evadiendo nuestra responsabilidad, echamos culpas, o asumimos nuestra responsabilidad con todas las consecuencias que esto conlleve? El hecho de que tú y yo vivamos en alguno de los lados de la dicotomía, tarde o temprano va a traer consecuencias, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad, la palabra responsable viene de la palabra latina responsum, que significa respuesta. Utiliza el prefijo re, que significa de vuelta, y el complemento es ponder, que significa prometer. Entonces, el concepto que se encuentra detrás de la palabra responsabilidad es dar la respuesta prometida. Ahora, no siempre tenemos claro cuál es nuestra responsabilidad. No siempre tenemos por escrito cuál es nuestro deber. Por ejemplo, cuando nace un hijo, pregunto, ¿nace con algún manual? Llega aquí con unas instrucciones, lávese en seco, no usar plancha caliente y cosas, ¿no? Sin embargo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del doctor que lo trajo? De los padres. Entonces hay responsabilidades no escritas, pero no por eso nos exime de nuestra responsabilidad. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar de lo que dijo Edmundo, del matrimonio. En su definición práctica, responsabilidad es saber y hacer lo que se espera de mí. Saber y hacer lo que se espera de mí. Esa es en su definición de todos los días. Por lo tanto, la responsabilidad consiste en conocer todas las promesas por las que he de rendir cuentas y cumplirlas. Por lo tanto, la responsabilidad consiste en conocer todas las promesas por las que he de rendir cuentas y cumplirlas. El único foro, que yo creo que hay más, en donde explícitamente se dicen promesas, es en la ceremonia matrimonial. Pero creo que también cuando juran lealtad a la bandera, cuando alguien se gradúa de la universidad, creo que también hay ciertas promesas, por ahí así. Pero la más evidente y la más clara, porque todos lo hemos visto en alguna ocasión, es prometo ser fiel, prometo darte aunque no tenga, prometo hacer esto, prometo portarme bien. Toda una serie de promesas que no quedan por escrito, ni hay un minutauro para llevarlo a cabo. Son promesas de dicho, pero que tienen un peso tremendo. ¿Por qué? Porque ese foro se toma y esas palabras se dicen y todos los demás somos testigos de lo que está prometiendo el cónyuge. Y aún más, estamos poniendo a Dios de testigo de lo que nosotros estamos prometiendo. ¿Qué se espera cuando decimos una promesa? Cumplirla. Eso es responsabilidad. ¿Ok? Eso es responsabilidad. Ahora,
El hecho de estar yo viviendo en cualquiera de los lados que dicte mi corazón, que dicte mi conciencia, que dicten mis convicciones, necesariamente me lleva a que yo soy responsable. Y que esa responsabilidad va a tener consecuencias. Y que esas consecuencias pueden ser maldiciones o disciplina o bendiciones. El libro de Deuteronomio, desde el capítulo 28, habla de las bendiciones y de las maldiciones que Dios le dijo a su pueblo Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y le dijo: Israel, he aquí, yo pongo estas bendiciones delante de ti. Si tú haces lo que yo te digo al entrar a la tierra, yo te voy a dar bendición. ¿Por qué? Porque vas a ir a una tierra próspera, porque tus hijos van a ser bendecidos, porque vas a comer del fruto de la tierra, en fin. Pero, si tú no atiendes a la voz de lo que yo te estoy diciendo, vendrán sobre de ti estas maldiciones. Y eran más maldiciones que bendiciones. Entonces podemos ver que el primero que es responsable de sus promesas es Dios. El primer responsable, el primer ejemplo de responsabilidad es Dios. Porque Él dice y cumple. Y vamos a verlo. Vamos a ver cuáles son los principios de responsabilidad. Números 23, 19. Si gustan constatarlo en su Biblia, no se guíen solo en lo que está en la pantalla, constátenlo en su Biblia. Números 23, 19. ¿Cuál es este principio de responsabilidad? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Todos los estudiosos del Antiguo Testamento han dado a conocer que la gran mayoría de las profecías del Mesías se cumplieron en el Señor Jesucristo. ¿Y ustedes saben qué probabilidad era de que se cumplieran todas en la persona de Jesucristo? Hicieron un ejemplo y dijeron: si el estado de Texas lo llenáramos con monedas de $1 a una distancia de 1 metro y pusiéramos una moneda diferente allí, ¿qué probabilidades hay de encontrar esa moneda falsa o diferente? Pues de ese tamaño era la probabilidad de que se cumplieran las profecías en la persona de Jesucristo. Entonces, Dios dijo y no hará. Entonces, ¿tenemos un Dios responsable? Claro que tenemos un Dios responsable, porque Él dice y hará. Salmo 37, 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahora, tenemos que analizar la responsabilidad de Dios en función de lo que Él promete, no de lo que no promete. Porque luego hay grupos que dicen: es que te exijo que cumplas esta promesa. A ver, ¿a quién se la prometió? ¿Al pueblo de Israel o a ti? No, pues a los israelitas, y no se las cumplió. Entonces, ¿por qué reclamas algo que no es tuyo? Varias ocasiones he visto: reclamamos esta tierra, Señor, tú ya no la diste. ¿Dónde está escrito que México es tuyo? Es de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero utilizan conceptos equivocados, por eso la gente batalla diciendo: es que Dios prometió. Espérame, ¿en qué prometió Dios? Tenemos que ser claros, por eso responsable es saber a lo que tengo, a lo que yo estoy prometiendo para cumplirlo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Cuál es la encomienda de Dios? Guardar nuestro camino. ¿Qué camino? ¿El que yo quiera? ¿O el que Él me diga? Si yo ando en los caminos de Dios, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Y si yo no ando en los caminos de Dios por naturaleza, por lógica, ¿qué va a haber?
Dios no puede responsabilizarse de promesas que Él no dice. Es como aquel estudiante, ora por mí porque mañana tengo un examen y está bien duro. Y ya estudiaste, no, por eso ora por mí. Es una lógica ilógica. ¿Por qué? Porque de alguna manera tampoco podemos evadir nuestras responsabilidades así de una manera simplista. El principio de responsabilidad, Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando Dios dice algo, lo hace. Hay excepciones en las que Dios cambia su proceder, pero porque hubo una modificación de conducta en aquellos que le iba a hacer daño. Y ahorita lo vamos a ver en Jonás. ¿Sí? Dios ya había dictaminado destruir a Nínive, pero envió a Jonás. Y Nínive se arrepintió y dice Dios que ya no procedió conforme había pensado. Pero ese es el carácter de Dios. ¿Ok? Ese es el carácter de Dios. Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y aquí es donde a mí me cayó el 20 para entender el Evangelio. Cuando yo no era creyente, pues era religioso de la religión popular, mi razonamiento era, pues al final voy a llegar a Dios y me va a decir, pues ya pásale. Porque pues no soy tan malo, no soy delincuente, no soy drogo, no hago esto. Pues sí, he hecho una que otra mentira, a lo mejor hago lo mal, pero Diosito sabe que no son maldades así, extraordinarias. Entonces al final del tiempo me va a decir, ya pásale ya. Eso es ignorar precisamente el concepto de Dios de la responsabilidad. Jehová es tardo para la ira. Por eso ha tenido y tiene misericordia de mucha gente. Y en nosotros tuvo misericordia. Y se tardó en airarse contra mí para que yo procediera al arrepentimiento. Y lo mismo hizo con cada uno de los creyentes. Se tardó su ira para no destruirnos, para que procediéramos al arrepentimiento. Pero de ninguna manera va a pasar algo inmundo al cielo. Porque nada inmundo va a permitir Dios que entre al cielo. Y nada inmundo se refiere a gente pecadora que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, que vive en una religión, que vive en conceptos humanistas, que vive en el yo, pensando en que finalmente Dios lo va a perdonar por bonito. No. Dios de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Eso, ¿saben qué? Nos debería hacer reflexionar que tenemos un Dios confiable y un Dios justo. ¿Qué pasa cuando a través de las noticias nos enteramos que cierto delincuente salió libre? ¿Qué sentimientos nos alberga eso? ¿De injusticia? ¿De temor? ¿Por qué? Porque si hizo daño, va a hacer daño otra vez. Entonces, ¿dónde está el sentido de justicia? ¿Ok? Pero cuando Dios dice, no tendré por inocente al culpable, lo cumple. Entonces, en ese sentido, vemos que Dios se hace responsable de lo que Él mismo dice. Ezequiel 18:4. He aquí todas las almas son mías. Esto está hablando Dios. He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esto echa por tierra las famosas maldiciones generacionales. Ese concepto es antibíblico. Maldiciones generacionales. Es que mi abuelita era bruja y vivía allá en Catemaco y no por eso a mí me espantan en la noche. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. La sentencia de Dios es por los pecados individuales, no por los pecados. Mi papá
va a ser juzgado por sus pecados. Mi mamá va a ser juzgada por sus pecados. Mis hermanos, mis tíos, sobrinos, todos. Yo voy a ser juzgados por mis pecados. Ese es el principio de responsabilidad. Y Dios no te va a quitar la responsabilidad. Aunque tú digas, es que mi papá me traumó porque no me quiso llevar al circo. Pues ¿para qué si no te iban a dejar salir? ¿Eh? Este principio de responsabilidad debe de quedar muy claro en nosotros, porque esto también se extiende, y lo vamos a ver, a los diferentes papeles que tú y yo desarrollamos en esta vida. Y no podemos ya echar culpas ajenas. En una ocasión en Estados Unidos hubo un juicio muy famoso, porque 3 hijos demandaron a sus padres. Los padres ya ancianos, grandes de edad, estaban demandados por los hijos. Y cuando pasaron a testificar los hijos por qué demandaron a los padres, uno de ellos dijo, yo demando a mis padres porque sabían que tenía cierta locura y nunca me llevaron al psicólogo. Entonces me descarré y ahorita nadie me emplea porque dicen que estoy loco. Y es culpa de ellos. La hija se levantó y dijo, yo quiero demandar a mis padres porque de chiquita no me arreglaron los dientes. Entonces crecí con los dientes de licuadora. ¿Sí? Y ahora no hay hombre que se me acerque porque al verme piensa que lo voy a devorar. Por eso demando a mis padres. Los hijos tenían entre 50, 40 y 30 años. Y el hijo mayor, pues también dijo tonterías. Estaban evadiendo su propia responsabilidad. Si bien, en cierto momento y en cierto tiempo, nosotros somos responsables de nuestros hijos, mientras estén en casa y vivan bajo nuestro cobijo, llega un momento que cuando los hijos salen de casa, es responsabilidad de ellos. Ya no pueden venirme retroactivamente a decir, es que tú, no, mijito, es que ahora tú, y es tu problema, y es tu bronca, y tú lo vas a solucionar. Entonces, en ese sentido, estos son los principios de responsabilidad que debemos de tener. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Otra vez, responsabilidad contra consecuencia. Si yo ando en los caminos de Dios, Dios me va a bendecir. Si yo no ando en los caminos de Dios, no puede haber bendición, aunque la reclame, aunque diga y patalee, Dios no puede bendecir la desobediencia, porque violaría su propio concepto de justicia y su propio concepto de responsabilidad. Por eso, hermanos, debe de quedar muy claro en ti y en mí que tú y yo somos responsables de nosotros mismos. De mis hijos sí, en tanto no salgan de casa. Y ahorita vamos a ver muchas otras cuestiones. Echar culpas o evadir mi responsabilidad significa que es un producto de no creer que Dios me hace responsable, sino todos los demás son culpables de lo que me pasa. Pobrecito de mí. Yo no hice nada y todos están contra mí. Es un acto de ilusión, pues se piensa que las consecuencias no llegarán. No pasa nada, ¿no? ¿Sí? Es como cuando la chica le dice al chico, oye, estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues no sé. Es un acto de ilusión. Se piensa que lo que hago no tiene consecuencias. Es buscar los derechos y privilegios solamente, y de esto cada vez pulula más la sociedad. Y si no, díganlo con los derechos de los niños, con los derechos de las mujeres, que si bien hay parte de razón, nunca terminan complementando la frase. Hay derechos y privilegios y más responsabilidades. Ese es el problema, que se quedan cortos los derechos y privilegios, porque buscan nada más la satisfacción, pero no la parte que me corresponde. Es egoísta porque busca que las consecuencias recaigan en otros. Es culpa de mi mamá, es culpa del vecino.
Es culpa del hermano que está atrás. Para todos echamos culpas. Es buscar que otros hagan lo que a mí me corresponde. Es buscar que otros hagan lo que a mí me corresponde. Y aquí hay un montón de ejemplos. La televisión llega a sustituir la relación de los padres. El kinder llega a sustituir mi responsabilidad de ver por mis hijos, si es que tengo la oportunidad de estar con ellos. Buscamos que la abuelita se encargue de mis hijos. Es increíble de veras, hermanos, es increíble ver la cantidad de abuelos que toman la responsabilidad de los nietos. Y tú lo puedes ver en el McDonald's, lo puedes ver en el Vips, y ya sabes, haciendo comerciales, pero es que ahí hay áreas de juegos. Y tú dices, ¿y los papás? Y los abuelos son los que cargan con esos changos ajenos. Ejemplos: Adán y Eva. Adán y Eva fueron privilegiados porque fueron puestos en un lugar increíble, en el Edén. Y Dios le dijo a Adán, de todo esto puedes comer. Solamente te pido que del árbol del bien y del mal no lo tomes. Pues lo tomó, ¿sí? Génesis 3, del 11 al 12 dice, cuando Dios le demanda su responsabilidad, le dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Si conocemos la historia, le preguntó Dios. Esta pregunta, muchos dicen, ¿por qué le preguntó Dios? ¿No que Dios lo sabe todo? ¿No creen que esta pregunta apelaba a la responsabilidad? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? La respuesta responsable debería de ser, sí, sí comí, te desobedecí. La respuesta evasiva fue, la mujer que me diste, yo no pedí, la mujer que me diste, ¿por quién yo no la pedí? La mujer que tú me diste por compañera, me dio de ese fruto y yo comí. Ok, le dice Dios, vamos con la mujer. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Y ya no le preguntaron a la serpiente, ¿verdad? Porque yo no tengo manos, yo nomás les dije que ahí estaba todo. ¿Ah? Dios eximió de su responsabilidad a Adán y Eva. Si Dios lo hubiera hecho, hubiéramos pensado, se hubiera caído todo el concepto del Dios de justicia que tenemos. Desde el Génesis. Entonces, ya no sería creíble la Biblia. Ya, ¿para qué estaríamos aquí? Mejor hablaríamos de humanismo, mejor hablaríamos de organizar un club, porque ya no tendría sentido la Biblia. Pero Dios no eximió de su responsabilidad a Adán. Adán fue instruido, supo lo que tenía que hacer y se esperaba una respuesta de él. ¿Cuál era la respuesta? Obediencia. Sin embargo, él evadió su responsabilidad y le echó la culpa a la mujer. La mujer evadió su responsabilidad y se le echó a la serpiente. Pero ninguno les valió, porque Dios sentenció contra ellos. Expulsados del paraíso, comerás pan con el sudor de tu frente, se multiplicarán en gran manera los dolores cuando des a luz, ¿sí? Y andarán por ahí vagando. Qué bueno que Dios los disciplinó, porque eso me da confianza en saber que tengo un Dios que no evade su responsabilidad y me hace a mí responsable de mis actos. Porque es bien padre y es bien bonito echar culpas ajenas. Pero ya vimos que eso es movernos en las actitudes de la carne. Otro ejemplo, el rey Saúl. Dios le había encomendado a Saúl, ve y destruye a Amalec y a todo lo que tiene.
¿Por qué? Pues porque ellos atentaron contra los israelitas cuando querían pasar por ese territorio y tenemos que exterminarlos de la faz. Le perdonó la vida al rey y todos sus soldados tomaron botín de lo más preciado, de lo más gordo, de lo más agradable, y dice que lo malo lo sacrificaron. Entonces llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho, Saúl? He cumplido. Ah, sí, ¿por qué oigo por ahí vacas y becerros y todo eso? Ah, bueno, pues es que el pueblo vio que era bonito y pues lo agarraron. Además, es para sacrificio a Dios. ¿Sí? Le contesta a Samuel: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú, le está sentenciando Samuel a Saúl, y como tú has rechazado la palabra del Señor, la instrucción de Dios, no la llevaste a cabo, Él te ha rechazado como rey. Saúl en un momento fue honesto. Dijo: he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Hasta ahí se hubiera callado Saúl. Hasta ahí va bien. Pero añadió: los soldados me intimidaron y les hice caso. La mujer, la serpiente. Los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿No eras tú el rey? Finalmente, ¿quién era el responsable de todo esto? En una ocasión estábamos en una reunión de oración y no llegó el hermano que iba a presidir el evento. Traía la reflexión y los cánticos y nos quedamos viendo, ¿qué hacemos? No vino. Y fuimos con el encargado de la reunión de oración, que es el que designaba quién iba a darle enseñanza y los cánticos. Y le reclamamos, y le dijimos: ¿qué pasó? Pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No, pues me dijo que formalmente iba a estar aquí, pero no llegó. Pues sí, hay que reprenderlo, pero tú eres responsable. No, o sea, yo le digo, pero tú eres responsable. Quiso evadir su responsabilidad. Quiso evadir su responsabilidad ante esos hechos. Ejemplo de Jonás. Jonás, 1 del 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Esta era la instrucción para el profeta Jonás. Palabra del Señor que vino a Jonás. Directo, Dios directo con Jonás. Ve a la gran ciudad de Nínive y di que por su pecado los voy a destruir. Y Jonás presto. Pero en sentido contrario, ¿verdad? ¿Sí? Es como si ahora dijeran: Mario, ve a la capital y dile que están mal. Y yo agarro para Guadalajara. No, señor, ¿para qué voy ahí si no circulo y cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Sí? La encomienda de Jonás era tremenda. Porque Nínive en ese tiempo era una capital increíblemente próspera. De tal manera que era una ciudad de ejemplo de muchos de los reinos que había en ese momento, pero era una ciudad sumamente pecadora. Y Dios tuvo misericordia de ellos y mandó a Jonás para que se arrepintieran. Finalmente, ya todos conocemos la historia del pez que se tragó a Jonás y por allá lo fue a echar a las playas, y llegó a Nínive, proclamó, y Nínive se arrepintió de sus pecados. Y Jehová no destruyó Nínive. Y fíjense la reacción de Jonás. Pero esto disgustó mucho a Jonás. Que Dios haya perdonado a Nínive le disgustó mucho a Jonás. Y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esta lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra?
Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Como ya sabía que no los ibas a destruir, Señor, pues por eso me fui. Por eso dicen que Jonás era mexicano, ya se la sabía de todas, ¿no? Ya sabía que lo hacía, pues ¿para qué me molesto? Pues mejor ir para acá. Quiso evadir su responsabilidad y Dios no lo permitió. Las responsabilidades son un resultado de los papeles que desempeñamos en la vida. Conozca su papel. Usted y yo, ¿de qué somos responsables? Como ciudadano. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La responsabilidad tuya y mía es obedecer a las autoridades. Tú podrás decir, es que son bien corruptotas. Mientras no te inviten a pecar, tú tienes que someterte, y yo, a las autoridades establecidas. Romanos 13:7, pagad a todos los que debéis, a los que tributo, tributo, a los que impuesto, impuesto, a los que respeto, respeto, a los que honra, honra. Si vieran la cantidad de maldiciones que hay contra Peña Nieto en el Facebook, es increíble. El creyente no debe de contribuir a eso, debe de tenerlo en respeto, aunque él no nos respete. Debemos de respetar la investidura del presidente. Como trabajador o empleador, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad del trabajador? Llegar temprano, cumplir con sus labores, acatar el reglamento interior de trabajo. Si es sindicalizado, pues estar ahí al tanto de lo que diga el charro, no, el secretario general y todo ello. Si es de confianza, bueno, pues más todavía. Efesios 6:9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. También hay responsabilidades para los jefes, para los empleadores, de tratar correctamente a sus empleados. Como cónyuge o hijo, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Muchas veces esta palabra sujeta suena como quiero que lo digan mujeres, como agresión, ¿sí? La palabra sujeción suena como agresión, pero si analizamos la perspectiva bíblica, la sujeción es una bendición para la mujer. Obviamente en un contexto en el que el hombre está sujeto a Cristo, ¿sí? Entonces, porque también, no me sujeto porque pues él no está sujeto a Cristo, tampoco se vale evadir responsabilidades, ¿sí? Es como cuando hay conflicto en el matrimonio, oye, es que tienes que cambiar, que cambie el primero, ¿por qué yo? Y empezamos a evadir responsabilidades o asumir nuestra responsabilidad, pero con condición hasta que el otro cambie. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y aquí es donde me quiero parar un poco. Y efectivamente, la mayoría de nosotros nos casamos con desconocimiento de causa. Porque siempre hemos argumentado, es que yo no sabía lo que iba. Pues ¿para qué te metes en lo que no sabes? Sin embargo, no hay pretexto alguno para evadir esta responsabilidad. Puesto que la Biblia es el mejor manual de instrucciones acerca de mi papel como esposo, mi papel como padre, mi papel como hijo, mi papel como esposa, mi papel como suegro, mi papel como abuelo, para todos hay. Por eso la definición de responsabilidad es saber. Y si tú no sabes, es tu responsabilidad investigar. Por eso invitamos siempre
a que antes de que una pareja de chico y chica se quiera casar, tenga un estudio prematrimonial. ¿Saben qué ha pasado con nuestros estudios prematrimoniales? Dos cosas. Uno, que ya no tienes pretexto de ignorar tu papel. Y dos, ha habido ocasiones que se desisten de casarse. ¿Por qué? Porque dicen, yo no le entro. Así como me estás diciendo que es mi responsabilidad, yo no le entro. ¿Está bien? Mejor que lo digas ahorita y no cuando ya estés adentro. Es por eso muy importante saber el papel que vamos a desempeñar. Y el cristiano no debe de pecar de ignorante, sino que debe de saber que a través del estudio de la Biblia, Dios va revelando el papel y la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Porque no tan solo es de los padres, hijos, sino vamos a ver que hay muchas áreas. Como congregante, este versículo me encanta: obedeced a vuestros pastores, ¿sí? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Responsabilidad para el pastor, sí, velar por las almas. Responsabilidad del congregante, sí, obedecer a los pastores y sujetaos a ellos. Entonces, hay responsabilidad mutua. Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si de servicio, sirva; el que enseña la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos con otros. Tú y yo somos responsables de esto. Tú y yo somos responsables de trabajar para la obra de Dios, porque Dios ha dado dones y talentos para explotarse en su iglesia. Y si tú no lo estás haciendo, estás siendo irresponsable. Porque no en balde Dios te está dando las habilidades necesarias como para trabajar en la iglesia infantil, acomodando sillas, barriendo, ayudando en la tecnología, con música. Si no lo haces, si no lo hago, somos irresponsables. Por eso Pablo dice, el que sirva, pues sirva, caray. ¿Qué no entiendes lo que es servir? Es que no tengo el don del servicio. No tienes manos, no tienes pies, no tienes todo lo necesario para explotar para la obra de Dios. No hemos cantado, Señor, quiero servirte, tú eres mi Señor. Se tiene que ver la responsabilidad, así como se ve la irresponsabilidad. Cuantos papeles desempeñes, tales son tus responsabilidades. Por ejemplo, hijo o hija, cónyuge, padre, madre, miembro de la iglesia, ciudadano, amigo, amiga, hermano, empleado, empleada, pastor, diácono, estudiante, maestro, suegro, suegra, abuelo, abuela, conductor, peatón, casado, soltero, extranjero, local, viudo, huérfano, autoridad, bajo autoridad, civil, militar, político, política, sano, enfermo, todos somos responsables. No podemos andar por el mundo evadiendo nuestra responsabilidad. En una ocasión, y esto lo he platicado en otras ocasiones, pasamos la frontera, andábamos en San Diego por cuestión de trabajo. De regreso, teníamos que pasar por la aduana y hay un letrero que dice, si va a declarar algo, sálgase de esta fila y declárelo. El ignorar la ley no lo exime de la responsabilidad. Y uno de los que iba con nosotros se quiso pasar de listo, no haciendo el trámite correspondiente para el pago de impuestos por un aparato electrónico que traía. Él dijo, no nos van a parar. Al fin que venimos en un bochito, no nos van a parar. No se fijan en las camionetotas. Pues pasamos, le picamos el semáforo, rojo.
Nos paramos y todos nos volteamos a ver al cuate este. Es tu bronca. Ahí sí echamos culpas, porque fue su bronca. Abre el cofre el policía y se le nota una risota al policía como diciendo, papaya de Celaya, aquí ya le hicimos. ¿Sí? Y efectivamente, fue multado, aparte de pagar los derechos, el IVA y todos los impuestos de importación por ese aparato electrónico. Le salió más caro que haber ido y cumplido su responsabilidad. Pero me llamó la atención ese letrero. El ignorar la ley no te exime de la responsabilidad. Cuando nos paran en el DF, es que tiene que verificar tu coche. ¡Ay, yo no sabía! ¿Y no la perdonan? No, que nos van a perdonar. Conclusión. Cada relación involucra algún nivel de responsabilidad. Cada responsabilidad tiene su tiempo y su forma. Por eso es que cuando tomamos responsabilidades que no es el tiempo natural en nosotros, nos abrumamos. Siendo estudiantes, resulta que ya viene un bebé en camino. Estamos adquiriendo una responsabilidad que no era el momento. Y nos abrumamos ante tales responsabilidades. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene su tiempo. Y eso es muy importante que tú y yo lo tengamos en cuenta. Jóvenes, cada momento en su vida es un momento de responsabilidad. Yo como padre debo de saber que la independencia y la autonomía que le voy dando a mi hijo está en función de su responsabilidad. Yo no puedo soltarle las llaves del coche a mi hijo de 15 años. Porque si choca, ¿quién va a ser responsable? Yo. Pero si ya tiene su licencia, ya sabe manejar y se aloca, es responsabilidad de él. Por eso, cada periodo de tiempo tiene su responsabilidad. Como soltero, la responsabilidad era contribuir al bienestar del hogar. Como soltero, yo era responsable de mi recámara, de tenerla bien. Por supuesto, esa era la demanda de los padres. Pero como casado, y ahora tengo otras responsabilidades diferentes. Entonces, cada periodo de tiempo tiene su responsabilidad. No se adelanten, jóvenes, a tener responsabilidades que más adelante van a adquirir. Por eso es muy importante que cada quien viva su etapa. Porque adquirir responsabilidades de tajo es estresante y llega a abrumar. Todos recordamos, si es que es el caso, salir de la escuela era bien diferente de estar ya en un trabajo. Salir de la escuela te volabas días o hacías puentes artificiales. Pero llegabas al trabajo y no, jefe, es que en la escuela acostumbrábamos los viernes, pero no estamos en la escuela. Y tienes que trabajar y llegar temprano. Ay, ¿en qué me metí? Pues es parte de que ahora olvídate de tu responsabilidad de estudiante y ahora eres un empleado en esta compañía. Saber ante quién es usted responsable es importante. Siempre tenemos que rendir cuentas de nuestra responsabilidad. Ignorar mi papel no me exime de la responsabilidad. Eclesiastés 5:4. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y por eso desde el principio les dije que hay promesas que son de palabra, hay promesas que les llaman tácitas en el sentido de que ahí están, aunque yo las conozco o no, ahí están las responsabilidades. Y hay responsabilidades que están muy claras, como las que vimos de los padres, de los cónyuges, del empleado. La Biblia está llena de información para que yo sepa lo que tenga que hacer y dar la respuesta esperada
por mí. Eso es responsabilidad. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y quisiera que nos quedáramos con este último pensamiento de Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplir. Tú y yo le hemos prometido muchas cosas a Dios, muchísimas, consciente o inconscientemente. Desde el momento en que nos convertimos a Cristo, es nuestra responsabilidad edificarnos, es nuestra responsabilidad estudiar la palabra, es nuestra responsabilidad orar, congregarnos, amar los unos a los otros. No lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Y si la responsabilidad en su definición es que esa promesa yo la tengo que cumplir, Dios dice, cumple lo que prometes. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mucho más con el cónyuge, con los hijos, con mis impuestos, con mi trabajo, mucho más con todo ello, porque todas esas cosas Dios las sabe muy bien. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Por lo tanto, la aplicación a partir de hoy debe de ser: asumo mi responsabilidad en todo papel que me corresponde. Si eres marido, asume tu responsabilidad. Si eres esposa, asume tu responsabilidad. Si eres hijo, asume tu responsabilidad. Si eres abuelo, suegro, anciano, diácono, congregante, asumir nuestra responsabilidad. No se vale ya echar culpas ajenas. Tenemos que cumplir con lo que Dios dice. Buscaré instruirme en cada papel que me corresponde. La ignorancia no es pretexto. La ignorancia ya no debe de ser un pretexto para decir yo no sabía. Porque eso se llama insensatez. Buscaré instruirme en cada papel que me corresponde. ¿Y dónde voy a buscar instruirme? Primeramente, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Pregunto, hermanos, ¿alguna vez hemos leído el Código Civil? ¿Alguna vez hemos leído el reglamento de tránsito de aquí de Querétaro? ¿El reglamento de tránsito del DF para los que viajan mucho el DF? ¿Sabes tus obligaciones? ¿Sabes tus derechos? Hermanos, muchas veces se ha dicho que la información da poder, y sí es cierto. La información da poder. El poderme defender, el poder apelar a mis derechos, pero también el saber mis responsabilidades. Asumiré las consecuencias de mis irresponsabilidades. Ya no se vale decir, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi jefe, es que el pastor. No, eso no es válido. Eso no es válido delante de Dios. No echaré más culpas a nadie. Eso precisamente es asumir mi responsabilidad. Oremos. Señor, en esta tarde agradecemos la instrucción que nos has dado, Señor. Y bien dices en tu palabra, Padre, que el que mucho sabe, mucho se le va a demandar. Y en este aspecto, Señor, tú eres un juez justo, que no darás por inocente al culpable, Señor, ni quitarás las consecuencias, para bien o para mal, de todas nuestras responsabilidades o irresponsabilidades, Señor. Es por eso, Padre, que delante de ti venimos, Padre, pues a ponernos a cuentas, Señor, porque sin duda hay áreas en nuestra vida en las que estamos siendo irresponsables, Señor. Hay áreas en nuestro andar, hay papeles que no hemos desempeñado, como es la demanda tuya, Señor, que has dejado en tu palabra, como esposo, como jefe, como empleado, como hijo, como cónyuge, como diácono, como pastor, como congregante, como ciudadano, como conductor, como todas las áreas en las que yo me desenvuelvo todos los días, Señor,
sin duda he fallado en algunas de ellas. Y he querido justificarme como lo hizo Adán y Eva, como lo hizo el rey Saúl, como lo hizo Jonás, de echar culpas ajenas, Señor. Para evitar las consecuencias, neciamente, Señor, de mis faltas. Y no con el valor de asumir las consecuencias, buenas o malas, por mis actos, Señor. Es por eso, Señor, que en esta tarde, pues sí asumimos nuestra responsabilidad y pedimos perdón por haberte fallado en esas áreas en las que probablemente ignorábamos, pero no son justificación, Señor. Y que ahora conocemos y que desde ahora tomamos el reto, Señor, de ser totalmente responsables nosotros mismos de los papeles que debemos desempeñar. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma, los pensamientos, Señor, y nos indica la mejor manera de proceder en nuestra vida diaria. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, para que pues tomemos la parte que nos corresponde a cada quien, Señor. Para que veamos, Padre, que tú estás al tanto de cuál es nuestra responsabilidad y cómo debemos de cumplirla, Señor. Tú te complaces en que cumplamos todo lo que prometemos, Señor, porque nos tachas de insensatos cuando no lo hacemos. Pero necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos de tu ayuda porque hay veces que flaqueamos, hay veces que nos da temor el asumir nuestro papel, hay veces que no sabemos cómo hacer las cosas, Señor, pero tú eres un Dios que nos instruye y que nos da ánimo y fortaleza para cumplir nuestras promesas, Señor. Gracias, Padre, por ello, y gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, de los amigos que nos acompañan, de todos aquellos que escucharon hoy tu voz, Señor, que tú hables a sus vidas. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, se pueden sentar. La próxima semana hablaremos de la autocomplacencia o llamada egoísmo contra dominio propio. Que Dios les bendiga, muchas gracias, se ponen las cajas y estamos despedidos. Gracias.